Ya deixamos bien nidio que les hableres de Asturias son marca del país inconfundible, pero non podemos escasenos d'otra marca de lo nueso, los montes, que aunque sí, los branos nublos y con de alguna gotuca inesperada fain que nos caguemos nelles a metanes de agosto, dibuixen el nuestro paisaje y son la envidia del mundo. Contó, xente de dellos requexos de la tierra viene a ver esa maravilla que son los picos de Europa, y güey vamos a enseñarte los 4 picos más altos de entre ellos. ¡Entamemos! Número 4. La Torre de la Párdida está situada en el abellugu de la Vega de Urriellu. Según los expertos, subir este pico nun ye una xera fácil. Cuenta con zonas bien pindies, con un desnivel de hasta 1560 metros y con pocas señalizaciones, lo que fai fácil perderse a los que se aventuren a visitarla. Si que así, quien lo consigue gama unes vistes ablucantes, porque dende este pico sitiado en el macizo central de los picos de Europa, pueden verse guapamente montes como Palanca, Peñasanta, la Torre Losu, Torre Cerreu o el Pico Urriellu, que aunque este último y gana en popularidad, nun y gana en altor. Mientras el Pico Urriellu mide 2519 metros, la Torre de la Párdida mide 2584 metros. You must be kidding, aren't you? Número 3. Damn, dude, you alright? Yeah, El Pico de Santa Ana Occidental, también asitiado una meseta de les Urrielles, está xusto al llau del Pico de Santa Ana Oriental. I was not aware of that. Vese que había tantos montes que quedaron en sin nomes. Bueno, y deben tener un guedellu de la de so madre. Como curiosidad contamos que la primera ascensión conocía al Pico de Santa Ana Occidental foi de Paul Labrus, en xunetu de 1892, pero non se sabe muy bien si la que conquistó foi la occidental, la oriental, les dos a la vez, o si subió dos vegas la mesma. Unos dicen que la oriental porque lle más fácil de subir que la occidental, y otros dicen que el Polesti chanaba lo pila y que podía con la occidental y con la que se pusieran los coy. El caso ye que este pico mide 2601 metros, que ya es lo que vinimos a contaros aquí. Alrighty then. Número 2. Joder. Por fin. Nuestro tercer 8000. Sí. Han sido 2 meses muy duros de expedición. Muy duro. Hemos perdido todos nuestros ahorros. Tú puede que no vuelvas a caminar nunca bien. Hemos perdido 2 serpas en el camino y yo tengo asma crónico. Pero sabes, cada vez que subo a la cima y contemplo este paisaje, me pregunto lo mismo, compañero. Qué grandiosa es la naturaleza, ¿verdad? No, No. ¿que para qué coño subimos aquí? Si siempre están nublados. Si abajo venden fotos, macho. El Tiru Navarro... non, a ver, Navarro tenía bon tiru, pero non falamos de eso. Soy Epa Blinku. Y el pico que dixebra Asturias de Cantabria. Así que tenemos mucho que agradecer por tenernos yoñe de Revilla. Les 3 cimes de los tiros Navarro están asitiaes al norte de los picos de Santa Ana, xuníos por la forcada al Infanzón a los campanarios, con los que yenden xunto a los tiros de Santiago, el Jou del Infanzón. De estos 3 picos, el más alto ye el Tiru Navarro Norte, que tiene 2602 metros de altor. I'm sorry, I need to drop something. Número Va a ser usted el primer 1. hombre que escale el matacuerno. No, es aquel de allí. Sí, ese. Pero si mira un poquito más a la derecha. Torrecerreu non llena más el pico más alto de Asturias y de los picos de Europa, sino de todo el noroeste de la península ibérica. Podemos atoparlo entre Asturias y Guión con un desnivel de más de 2200 metros sobre el río Cares. La vía más fácil de ascensión arranca dende el Jou de Cerreu y está catalogada como poco difícil inferior. El último tramo de unos 200 metros y una trepada tan sencilla que dicen que non fai falta material de escalada. Les 2 rutas de aproximación más usáis son dende los refugios del Jou de los Cabrones y de la Vega de Urriellu. Cuenta con unas vistas ablucantes del macizo occidental
y los canales que vierten sobre la garganta Alcares, de los que podemos disfrutar desde los 2.649 metros de altor. Has flipado, ¿eh? Y hasta aquí los picos más altos de Asturias. Ya estamos a piques de final el mes de Asturias, y el Trasgu de Refritu tiene una historia de las suyas preparada. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que esta semana que tengo vacaciones, ahí quedáis, hasta luego.